vamos a presentar las guías de diabetes insípida. Y si bien no hay como tal un documento, así como por ejemplo con las guías de cardiología europeas, donde hay un lineamiento completo de cada patología, sí hay varios artículos sobre manejo y diagnóstico que han salido en los últimos años que vamos a revisar en esta sesión. Bueno, primero que nada me gustaría empezar diciendo que ha habido pues como petición o un movimiento para cambiar el nombre de lo que se conoce como la diabetes insípida. Y esto realmente va porque no refleja como tal este nombre la fisiopatología de la enfermedad. Incluso es algo complejo de entender para los pacientes que han padecido esta enfermedad. Este, Porque pues confunde el término comúnmente con otros tipos de diabetes, como la diabetes mellitus, que pues es la más común. Y el hecho de que el paciente también tenga este desconocimiento de el término que conlleva la enfermedad, pues muchas veces es difícil comunicarlo a los profesionales de salud que van a tratar la enfermedad. Y pues dado a esto, se ha llevado este movimiento en donde quieren hacer un cambio en el nombre, a algo que ya esté mucho más relacionado con la fisiopatología, que se terminaría llamando una deficiencia o resistencia a la arginina vasopresina. Pues es un movimiento que ya ha llevado los últimos años, pero todavía está así como que, pues en vista de que no ha sido 100% aceptado, pero es ya una propuesta formal. Entonces, empecemos a hablar ahora de lo que es la definición de la diabetes insípida. Es un trastorno que se caracteriza por la excreción de grandes cantidades de orina hipotónica. Entonces, lo engloban en algo que se conoce como un síndrome de poliuria polidipsia. Eh, Tiene que cumplir con ciertas características, que es precisamente esta poliuria hipotónica, en donde vamos a encontrar una diuresis entre 40 y 50 mililitros por kilo al día en adultos. En niños va a ser un poquito diferente, y que tenga una osmolaridad urinaria menor a 300 miliosmoles por litro. Todo este síndrome de poliuria polidipsia se puede dividir a grandes rasgos en 4 categorías diferentes, que por lo general se estudian juntas y se engloban para hacer un diagnóstico diferencial entre estas mismas, en donde se encuentra la diabetes insípida central, la diabetes insípida nefrogénica, la polidipsia primaria y la diabetes insípida gestacional. Realmente aquí en esta sesión vamos a hablar principalmente de la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica y cómo hacer un diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Como parte de la epidemiología, pues es una enfermedad muy rara, tiene una prevalencia estimada más o menos de 1 por cada 25,000 personas. Y como no vamos a hablar tanto, no vamos a profundizar tanto en la polidipsia primaria, en la diabetes insípida gestacional, voy a dar como un poquito de información ahorita antes de empezar ya de lleno con la diabetes insípida central. La polidipsia primaria, pues prácticamente la vamos a encontrar en pacientes que tengan trastorno del neurodesarrollo, como autismo, discapacidad intelectual o incluso algunos padecimientos psicóticos, como por ejemplo pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar, o incluso se puede ver también en la depresión psicótica. Y en la diabetes gestacional, vamos a ver que la diabetes insípida gestacional, vamos a ver que pues también es una entidad rara, más o menos 1 de cada 30,000 pacientes embarazadas van a cursar con esta enfermedad. Y la prevalencia va a ser más alta en pacientes que ya sean multíparas, que han tenido varios embarazos, y sobre todo aumenta la incidencia a finales del segundo trimestre o a principios del tercer trimestre, en donde vamos a ver que hay un pico de vasopresina placentaria. También varios estudios han demostrado que la cantidad de vasopresina se relaciona directamente al tamaño de la placenta. Entonces, en pacientes que tienen placentas más grandes por embarazos, digamos, que no sea un solo embarazo, pues va a aumentar este pico. Vamos a hablar ahora sí, entonces, comenzando con la diabetes insípida central. Empezando con algunas generalidades, pues es un trastorno adquirido causado por la interrupción de la neurohipófisis, específicamente pues el daño en las neuronas magnocelulares que producen esta sustancia de la vasopresina. En esta sesión le voy a llamar ABP para acortar un poco el término.
Y mientras hay también algunas formas que son hereditarias y son mucho menos comunes, estas están causadas por mutaciones del el ABP2, que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 20. En general, de la diabetes insípida, tanto nefrogénica como central, la central es el tipo más común. Y cuando hablamos del término de la diabetes insípida central hereditaria, vamos a ver que usualmente se trata de un patrón autosómico dominante. La etiología de la diabetes insípida central, pues en su mayor parte va a ser relacionada con patologías tumorales, como por ejemplo los craneofaringiomas, los germinomas, metástasis también al sistema nervioso central o linfomas o leucemias. Puede tener una patología también traumática por algún traumatismo craneoencefálico y se ha visto sobre todo relacionado en traumatismos que sean por desaceleración. Puede ser también consecuencia de alguna cirugía, alguna resección tumoral o alguna radioterapia incluso hipotalámica hipofisiaria, o incluso en casos raros puede ser debida también a infecciones como encefalitis, meningitis o toxoplasma o citomegalovirus congénitos, sobre todo ya en pacientes pediátricos. Eh, Tenemos también lo que es la etiología idiopática, que pues prácticamente es cuando no se ha podido encontrar una causa como tal. Ahorita voy a profundizar un poquito más acerca de esta etiología. Y pues la etiología genética que ya comentábamos, ¿no? Que realmente pues es pues, extremadamente rara y pues va a constar de las mutaciones sobre todo de del gen ABP y otros genes que son pues ya un poquito entidades más poco comunes. Eh, También es importante mencionar que la extensión del daño de la neurohipófisis que va a causar esta diabetes insípida, de esta extensión del daño va a depender si se va a expresar la enfermedad como una deficiencia parcial o como una deficiencia completa de la secreción de vasopresina. Y pues esto evidentemente va a repercutir en la sintomatología y las manifestaciones clínicas del paciente. Pues la fisiopatología realmente es algo tedioso, pero me pareció importante mencionarlo porque una vez que entendamos esto vamos a poder entender también un poquito más acerca del tratamiento y de los métodos diagnósticos que vamos a encontrar. Y pues realmente aquí voy a enseñarles una imagen para que sea un poquito más esquemático. Es importante primero que nada comprender que la síntesis de la vasopresina ocurre principalmente en el hipotálamo, pero aquí como nosotros vemos en la parte posterior de la hipófisis es donde se encuentran almacenados pues estos núcleos que van a secretar los gránulos de ABP. Entonces, si bien varias patologías tumorales que comprimen el tallo o que comprimen esta parte de la hipófisis posterior van a tener en consecuencia una sintomatología de la diabetes insípida, no siempre va a ser una diabetes insípida de origen rápido o incluso puede ser algo temporal. Y esto se debe a que si estamos hablando de tumores que son de crecimiento lento, hay como un mecanismo en donde esta producción de ABP se puede migrar un poquito hacia la parte superior, como tratando de compensar esa falta de aporte por el tumor que esté comprimiendo en esta parte y pues compensarse así la secreción de ABP. Diferente, por ejemplo, a los tumores que tienen crecimiento más rápido, como por ejemplo los craniofaringiomas, en donde como el crecimiento va a ser muy rápido, no le va a dar tiempo a este mecanismo de compensarse y de migrar esta secreción a una parte más superior. Y entonces es cuando ya vamos a ver síntomas de diabetes insípida, pues ya prácticamente súbitos, ¿no? Eh, la diabetes insípida postraumática o posquirúrgica, que suele ser la presentación más común de la diabetes insípida central, se puede presentar en una forma trifásica, como lo menciona la literatura, y prácticamente pues va a constar en tres fases diferentes. La primera fase va a constar de las primeras 24 horas y usualmente puede durar hasta 4 o 5 días y se va a caracterizar por un periodo en donde haya una poliuria por inhibición de la liberación de ABP. Entonces prácticamente pues en esta primera fase vamos a tener la ausencia del ABP, mientras que en la fase intermedia, que va a constar del quinto al 11º día, va a haber una producción masiva de ABP y entonces esto puede causar con hiponatremia y pues de posterior
sintomatología causada secundaria a la hiponatremia, como puede ser cefalea, crisis convulsivas y demás. Y en la tercera fase ya va a cursar con el déficit completo de la hormona antidiurética y con la fase de poliúria. Ahora hablando pues un poquito acerca de la diabetes insípida, ¿cómo se dice? Idiopática, pues vamos a ver que prácticamente se ha estudiado esta entidad y piensa que está relacionada con la destrucción autoinmune de la neurohipófisis. Y sobre todo se ha visto porque se ha desarrollado en pacientes que han cursado con otro tipo de enfermedad autoinmune o incluso pues se ha hecho estudios en pacientes que han cursado con esta enfermedad en autopsias y en estudios posteriores donde se ha demostrado que hay anticuerpos anticélulas de vasopresina y que llega a haber incluso algo de infiltración linfocitaria en el tallo pituitario. Y si bien la presencia de estos anticuerpos de vasopresina no es algo específico de esta entidad, así como para asociarlo directamente a que sea un diagnóstico definitivo, pues sí es algo que nos puede orientar. Recordemos que estos anticuerpos también se pueden desarrollar en patologías como la histiocytosis de Langerhans o patologías con germinoma, y pues realmente no, es algo que nos puede orientar, pero pues no lo podemos tomar como algo de diagnóstico diferencial definitivo. Y también es importante comentar que una de las formas más graves de la diabetes insípida central va a resultar en la destrucción de los osmoreceptores, porque estos estimulan la secreción de neurohipófisis de ABP, que pues es diferente a la fisiopatología que comentamos anteriormente de las masas tumorales, pero pues es una diabetes insípida que es mucho más grave y mucho más suave. Voy a hablar ahora un poquito acerca de generalidades de la diabetes insípida nefrogénica y después vamos ya a hablar de lleno en los diagnósticos diferenciales. Bueno, si bien la diabetes insípida nefrogénica es el resultado de una respuesta inadecuada en los riñones para la secreción de ABP, se ha asociado a mutaciones en el receptor de ABPR2, incluso de aquaporina 2, y puede haber también lo que es la diabetes insípida nefrogénica hereditaria, que también es una entidad bastante rara, y pues existen muy pocos datos basados en la población sobre la incidencia de la diabetes insípida nefrogénica congénita. Mucho más común es la diabetes insípida que se asocia a medicamentos, por ejemplo, el litio, lleva, pues sí suele causar diabetes insípida nefrogénica, incluso puede ser pues motivo de que retiren el litio y busquen otro tipo de tratamientos, por ejemplo, en pacientes con trastorno bipolar. Normalmente la diabetes insípida nefrogénica que está ligada al cromosoma X va a tener pérdida en la función del ABPR2 y más o menos vamos a ver que este es el 90% de la fisiopatología de las enfermedades nefrógenas hereditarias. Y pues vamos a encontrar realmente muchas etiologías, ¿no? En las que son adquiridas puede ser incluso secundario a hipercalcemia, hipocalemia, uropatía obstructiva. Otros fármacos, además de litio, son los aminoglucósidos, la colchicina, cisplatino, y puede ser también como consecuencia de enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la amiloidosis o el lupus eritematoso sistémico. A ver. Ah, y pues las causas genéticas que ya había comentado. Aquí, hablando de la fisiopatología, pues es como una cascada celular en donde vamos a ver que primero la unión de la vasopresina al receptor de ABPR2 nos va a causar pues una mayor producción en el AMP cíclico y esto va a desencadenar una serie de eventos que nos va a permitir que la aquaporina 2, que es esta que vemos aquí, migre a la membrana plasmática y entonces eso haga que haya una mayor captación de agua en la orina. Y posterior a esta migración, vamos a ver que también va a expresarse tanto la aquaporina 3 como la aquaporina 4, y esto va a hacer que consecutivamente pues, se vuelva permeable al agua. Ahora, por ejemplo, en las patologías, por ejemplo, como en el mecanismo de la hipocalemia o de la hipercalcemia, vamos a ver que
esta aquaporina 2 va a sufrir una degradación autofágica, es decir, se va a fagocitar y entonces esto va a impedir que se transporte a la membrana basal y que se desarrolle todo el mecanismo posterior. Y en el caso del litio, igualmente va a haber aquí un mecanismo en donde la glucogenosintasa, digamos que degrade de cierta forma la aquaporina 2 y entonces esto va a hacer que tampoco se pueda expresar en la membrana plasmática. Todo esto pues va a ser relevante ahorita que hablemos sobre el tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de la diabetes insípida, no? Primero que nada, pues tenemos que confirmar que sí haya poliuria, que la poliuria sea hipotónica, que es lo que comentábamos al principio, tener evidencia de que pues hay una diuresis de 40 y 50 mililitros por kilo al día o más de 3 litros al día, con una osmolaridad menor a 300 miliosmoles. Y una vez que tengamos evidencia de esto, ¿cómo vamos a determinar de qué tipo de diabetes insípida estamos hablando? Normalmente, pues lo que se hace o lo que se hacía anteriormente es la prueba de restricción hídrica, en donde pues vamos a ver que la secreción de vasopresina va a aumentar en individuos pues sin patología y en aquellos que tienen polipsia primaria, pero no vamos a notar cambios en pacientes que tengan diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica. Eh, Asimismo, pues vamos a ver que la incapacidad para concentrar la orina va a permanecer diluida, o sea, la osmolaridad va a permanecer menor a 300 miliomoles. Y tras la administración de la desmopresina, que ahorita vamos a hablar, es el segundo paso de esta prueba, la osmolaridad de la orina va a aumentar a más de 800 miliomoles en la diabetes insípida central, pero no en la nefrogénica. Prácticamente la primera fase va a tratar pues, de la deprivación de líquidos. Aquí tiene que ser pues, en un ambiente controlado, en donde estemos seguros que el paciente realmente no va a tener acceso a líquidos y obviamente tiene que tener un control estricto por laboratorio, en donde se va a tener que estar determinando el volumen urinario, la osmolaridad urinaria y el peso del paciente cada hora y los niveles de sodio plasmático y la osmolaridad plasmática cada 2 horas. Va a haber ciertas pautas que nos van a ayudar a identificar cuando tengamos que interrumpir la prueba, sobre todo cuando se tenga evidencia de que la osmolaridad urinaria ha llegado a entre 600 y 800 miliosmoles o que tenga una densidad urinaria mayor a 1020, considerando que pues esto sería una respuesta normal a la prueba de la restricción de líquidos y entonces esto pues nos diría que no es una diabetes insípida. También, por ejemplo, cuando la osmolaridad urinaria llega a una meseta, digamos, o que tenga una variación de menos de 30 miliosmoles en 2 determinaciones, esto pues ya nos está indicando que no hay una imposibilidad para concentrar la orina. Si el paciente durante esta prueba pierde más del 5% del peso corporal basal, también es una indicación para interrumpir la prueba. O si el paciente de plano tiene signos, síntomas de deshidratación, nos comenta que tiene una sed que ya no es tolerable, pues esto también nos va a hacer interrumpir la prueba. O el hecho de que tengamos una osmolaridad plasmática mayor a 295 o sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes. La segunda parte de la prueba va a consistir en la administración de la vasopresina. Y aquí vamos a tener que determinar el volumen de la osmolaridad urinaria a los 0, 30, 60, 90 y 120 minutos. ¿Cómo vamos a hacer la distinción o cómo esto nos puede orientar a el diagnóstico diferencial? Pues vamos a ver los diferentes puntos de corte para la diabetes insípida central. Usualmente vamos a ver que tras la primera fase, que es el periodo de deshidratación, vamos a tener una osmolaridad urinaria menor de 300 y tras la prueba de la desmopresina va a aumentar en un 50%. Esto es la diabetes insípida completa, la que se manifiesta de manera completa. Y en la diabetes insípida nefrogénica vamos a ver que en la primera fase la osmolaridad urinaria igualmente va a estar menor a 300, pero posterior a la prueba de desmopresina va a aumentar menos del 9% la osmolaridad urinaria. Ahora, hay que tener ciertas consideraciones con esta prueba, y si bien fue el estándar de oro por mucho, mucho tiempo, tiene pues como que ciertas cosas que pueden tener una variabilidad.
Por ejemplo, pues la poliuria crónica por sí misma puede afectar la capacidad de concentración renal y pues esto puede alterar los resultados de la prueba. También pacientes que tienen deficiencia de la vasopresina, pues va a hacer que las concentraciones urinarias puedan ser más altas de lo esperado, sobre todo en pacientes que tienen deterioro de la función glomerular o que pueden resultar con aumento compensatorio de la expresión del ABPR2. O simplemente que pacientes, por ejemplo, con diabetes insípida nefrogénica adquirida, que usualmente pues solo son parcialmente resistentes a la vasopresina, pues no va a tener un resultado clínico distinto. Entonces, pues esto es las consideraciones respecto a la prueba de restricción hídrica. Entonces, además de esto, pues se ha visto que este estudio fue utilizado, o bueno, esta prueba fue aplicada en un estudio donde se utilizaron solamente una muestra con 36 pacientes. Entonces, pues también es algo que no es 100% confiable. Posterior a ver pues las limitaciones de esta prueba, sugirieron la posibilidad de medir los niveles plasmáticos de vasopresina y pues inicialmente parecía una buena idea, pero se vio que esta prueba tampoco era algo muy confiable, sobre todo porque no se había podido determinar los niveles de vasopresina, pues como que un punto de corte específico para saber hasta qué punto era un rango fisiológico normal. Y entonces después se decidió pues probar con otra prueba que es la copeptina. Vamos a ver que la vasopresina pues tiene un segmento C-terminal que es la copeptina y pues esto nos puede ayudar a ver directamente los niveles de vasopresina pues midiéndole solamente la copeptina. Esto pues prácticamente es un muy buen marcador para poder hacer el diagnóstico o para poder orientarnos. Y si bien no es concluyente, ahorita vamos a ver un algoritmo donde va a quedar un poco más claro todo esto. Se puede hacer una prueba de infusión de suero salino hipertónico. En esta prueba, pues, digamos que si la primera prueba que hicimos, que es la de la restricción hídrica, no fue concluyente, pues podemos pasar a hacer esta prueba de infusión en suero salino, que prácticamente va a consistir en medir el ascenso de la vasopresina posterior a administrar suero salino hipertónico al 5% a un ritmo de 0.05 mililitros por kilo minuto por 2 horas o hasta alcanzar una osmolaridad plasmática de 300 miliosmoles. Usualmente, pues, cuando se está realizando esta prueba se tiene que tomar mediciones de sodio, osmolaridad plasmática y vasopresina cada 30 minutos, así como sodio urinario y osmolaridad urinaria cada hora. Es importante tener en consideración que esta prueba, pues, no se puede hacer en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o que tengan alguna patología hepática. Entonces, pues, es algo que tenemos que considerar cuando estemos haciendo el diagnóstico de diabetes insípida. Y la medición de la copeptina plasmática nos puede ayudar a hacer una determinación, sobre todo cuando estamos indecisos si el diagnóstico se trata de una diabetes insípida central o de una polidipsia primaria. Vamos a tomar un control de la copeptina basal, en donde posterior a la prueba de ya sea de arginina o la prueba de estimulación con solución hipertónica que les comentaba ahorita, vamos a ver que si la copeptina posterior a la prueba es menor a 4.9 milimoles por litro, vamos a considerar que el diagnóstico va a ser una diabetes insípida central y por el contrario, si encontramos niveles mayores a 4.9, vamos a considerar que el diagnóstico se va a tratar de una polidipsia primaria. Algunas pruebas complementarias que podemos utilizar, pero que tampoco son muy específicas o sensibles, es la resonancia magnética hipoficiaria. Y aquí pues es un abordaje que hacemos también para ver si hay alguna presencia de alguna masa que nos puede orientar para pensar en una diabetes insípida central. Y si bien lo que se ha visto es que cuando se toma la resonancia magnética en la secuencia T1, los pacientes que tienen polidipsia primaria va a haber una señal hiperintensa en la parte de la neurohipófisis y esta señal hiperintensa usualmente no se va a encontrar en pacientes con diabetes insípida central,
Sin embargo, no podemos fiarnos de esto 100% porque ha habido casos de pacientes que posteriormente se diagnostican con diabetes insípida central que no presentan, o más bien que sí presentan esta señal hiperintensa y se piensa que a lo mejor puede ser relacionado a que es una enfermedad que va empezando todavía y pues por eso todavía no se manifiesta como la ausencia de esta señal. Vamos a ver este algoritmo en donde vamos a entender un poquito más y a integrar todo lo que comentamos ahorita. Eh, Sospechamos entonces de este síndrome de poliuria hipotónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Confirmar que en efecto estemos hablando de una poliuria, confirmar que sea hipotónica y vamos a medir sodio sérico y la osmolaridad plasmática. Vamos a ver que pues, si el sodio sérico se encuentra menor a 135 milimoles por litro, pues prácticamente ya podemos decir que se trata de una polipsia primaria. Y en caso de que el sodio sérico esté mayor a 147, tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial entre diabetes insípida central o nefrogénica. Eh, Pasamos entonces a la prueba que es la prueba de restricción hídrica, en donde si encontramos una osmolaridad plasmática, perdón, urinaria mayor a 800, usualmente nos va a referir más hacia el diagnóstico de una polipsia primaria y cuando pues no se logra determinar bien, digamos, entre niveles de 300 800 milimoles por kilo, entonces posterior a la prueba, a la administración de la desmopresina, si aumenta la osmolaridad más del 9%, bueno, pues ya podemos decir que es una polidipsia primaria. Si es menor al 9%, puede que se trate de una diabetes insípida central parcial. Y en caso de que la osmolaridad urinaria sea menor a 300 milimoles, se hace la prueba de la desmopresina y si hay un aumento mayor al 50% de la osmolaridad, entonces esto nos orienta a una diabetes insípida central completa, versus que si es un incremento de menos del 50%, nos orienta más hacia un diagnóstico de diabetes insípida nefrogénica. Ahora, con el test de la copeptina basal, pues ya sabemos, se toma primero la copeptina basal, posteriormente se realiza la prueba con solución hipertónica y si los niveles de copeptina aumentan más del 4.9, nos habla de una polidipsia primaria y por el contrario, si los niveles no aumentan por arriba de 4.9, pues entonces ya podemos decir que se trata de una diabetes insípida. Ahora, como parte del tratamiento, eh, pues hablamos primero de la diabetes insípida central. Lo más importante en la fase aguda es pues cerciorarnos de la hidratación adecuada y de la reposición del déficit hídrico, que lo podemos calcular con la siguiente fórmula. El déficit de agua lo calculamos con el 0.6 por el peso corporal medido en kilos por el sodio sérico sobre 140 menos 1. Y usualmente para los pacientes que se encuentran neurológicamente íntegros, que si tengan un mecanismo de sed pues íntegro, no vamos a tener tantas complicaciones porque pues ellos mismos nos van a poder ir como guiando en esta eh, reposición del déficit, aportando líquidos vía oral. Pero para pacientes que se encuentren con alguna alteración neurológica, que se encuentren inconscientes, el déficit de agua se puede corregir con agua simple, administrado ya sea por una sonda nasogástrica, o con líquidos hipotónicos intravenosos, como puede ser la dextrosa al 5% o la solución salina al 0.45%. Importante pues también considerar que se debe evitar el líquido isotónico, por ejemplo la solución salina al 0.9%, el fisiológico, porque esto puede empeorar la hipernatremia evidentemente. Ahora, usualmente en esta fase aguda, el uso de la desmopresina no, pues usualmente no es necesaria y se va a reservar solamente para casos muy concretos en donde los pacientes cursen con alguna alteración en esta percepción de la sed, que es la dipsia, o donde ya tengan diuresis con volúmenes muy aumentados que son difíciles de compensar solamente por la vía oral. En la fase crónica, vamos a ver que el tratamiento de elección va a ser la desmopresina ahora sí,
y se va a iniciar una administración en dosis bajas que nos va a ayudar a evitar los efectos adversos y nos va a evitar la nicturia, porque pues también queremos que el paciente lleve una buena calidad de vida. Usualmente esta terapia pues ya va a ser a largo plazo prácticamente. Entonces pues tiene que considerarse esta parte también para que el paciente pueda dormir por la noche y demás. Primero vamos a ver que va a haber un aumento de la función de la respuesta con esta dosis que vamos a administrar de vasopresina y dependiendo de esta respuesta vamos a valorar una segunda dosis dependiendo de la duración del efecto. Usualmente comienza a los 15 minutos cuando se emplea la vía parenteral. Ahorita vamos a ver que hay diferentes vías de administración y diferentes dosis. Y a los 30 minutos posterior, si la vía fue intranasal o puede actuar hasta los 60 minutos si la administración fue vía oral, en general, pues tiene un pico máximo a las 4 horas y tiene una duración total de 6 a 18 horas. Es importante pues recalcar que no son dosis intercambiables según la vía de administración y vamos a tener que hacer ciertas consideraciones, por ejemplo, en pacientes que tengan alguna patología del sistema respiratorio superior, pues entonces vamos a preferir no usar la administración intranasal y viceversa, pues si hay alguna patología del sistema digestivo. Este es un cuadro en donde vemos las diferentes formulaciones de vasopresina. Vamos a ver que la administración de spray intranasal tiene una dosis de 10 a 40 microgramos, que usualmente pues es una inhalación, por así decirlo. Es mucho más rápida su curso de acción, o pues sí, empieza a hacer efecto más rápido. Pero pues tiene ciertas desventajas, sobre todo que se necesita guardar en un lugar fresco, y pues la administración, la absorción puede ser alterada dependiendo de patologías respiratorias, ¿no? Como comentaba previamente. Ahora, las tabletas, vamos a tener tabletas pues comunes como pues sí, y vamos a tener tabletas que se desintegran, ¿no? Las que son conocidas como las sublinguales. Estas sublinguales pues no se encuentran muy fácilmente y usualmente son más caras. Y usualmente recomiendan que de inicio para el tratamiento se use primero el spray intranasal por la acción rápida y posteriormente ya cuando se quiera hacer una migración a un tratamiento más de largo plazo se empiecen a utilizar las tabletas orales. También existe una presentación inyectable en donde la dosis es de 4 microgramos que consistiría pues en 4 inyecciones. Hay intravenosas, intramusculares o subcutáneas, pero pues no suelen ser muy cómodas para el paciente. Y puede tener incluso más riesgo cuando hay hiponatremia. De segunda línea, si no tenemos disponibles estas opciones, que pues la desmopresina realmente es el tratamiento de elección, se puede encontrar la clorpropamida, que tiene alto riesgo de hipoglucemias, entonces pues realmente tampoco se recomienda mucho. Y recomendar al paciente en general pues llevar una dieta baja en sodio y en algunos casos en donde la diabetes insípida es de forma parcial, se puede utilizar algún diurético tiacídico como para compensar un poco este mecanismo. Ahora, para la diabetes insípida nefrogénica, pues realmente aquí igualmente es esencial permitir primero la ingesta libre de agua para evitar la hipernatremia y los tratamientos van a incluir igual recomendar al paciente que lleve una dieta baja en sodio. Como vemos, o como vimos más bien, la gran parte de estas diabetes insípidas nefrogénicas pueden ser causadas por fármacos, entonces a medida de lo posible suspender el fármaco que se sospecha que fue la causa y se puede utilizar también tiazidas, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, con un máximo de 50 miligramos cada 12 horas. Pues aquí obviamente cuando se utilizan tiazidas hay que estar vigilando electrolitos de manera rutinaria y se puede utilizar también la amilorida en una dosis de 50 a 20 miligramos al día. Usualmente mencionan en la literatura que es ideal la combinación con tiazidas y amilorida, pues ya que llevan un efecto
como sinérgico de alguna manera. Sabemos que la amilorida pues es útil en situaciones de nefrotoxicidad por litio, entonces usualmente dan este tratamiento en pacientes que se sabe que la diabetes insípida nefrogénica fue por secundario a la administración de litio y sabemos que pues esto va a disminuir su entrada en la célula del túbulo colector. También comenta la literatura que algunos AINES, como por ejemplo la indometacina o el ibuprofeno, suelen ser útiles para antagonizar el efecto de la vasopresina por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, pero pues también a considerar los efectos que tienen los AINES, ¿no? Por ejemplo, en la función renal, los efectos gastrointestinales, pues no siempre tampoco son la mejor opción. Aquí tenemos una tabla que sintetiza prácticamente lo que comentamos previamente y faltó mencionar la carbamazepina, en donde vemos que también hay un incremento, o sea, bueno, la carbamazepina tiene un incremento de la secreción de ABP endógena, entonces también puede funcionar como parte del tratamiento. Y pues creo que es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Pues es un mecanismo un poco complejo y el tratamiento pues realmente no es muy prometedor, pero pues es lo que se ha estudiado en los últimos años. Hola, buenos días. Buenas tardes ya, perdón. Soy el doctor Luis Alberto Pérez. Hacer un par de comentarios. Muy completa la clase, te felicito. Creo que vale la pena mencionar también que algo muy común que pasa cuando se sospecha de un síndrome poliúrico es finalmente hablar de el balance hídrico total. Muchas veces pasa que hoy empiezas a ver poliuria, poliuria, poliuria y se está tratando de tratar administrando mal líquidos y entonces eso se crea un círculo vicioso. Entonces hay veces que cuando existe la duda de si realmente tiene poliuria, vale la pena finalmente también tomar eso en consideración. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Un comentario? No sé. Hola Sandy, habla la doctora Pulido. Bastante buena tu revisión, bastante bien explicado, un tema muy útil, como quiera para todos, que mucho de esto sí lo podemos hacer parcialmente en el metropolitano, porque acuérdense que la densidad urinaria se puede estimar con la densidad urinaria que viene en el ego. No es tan buena, pero bueno, nos puede dar una idea y teniendo todo el contexto clínico del paciente, pues nos apoyamos, ¿verdad? Para mandar otros estudios si es necesario. Y de tu presentación únicamente los diagramas muy bien, nada más que si es mucho texto, es bueno puntualizar, nada más no poner toda la explicación, porque entonces uno se pierde los datos de texto, que son los que ayudan a recordar, especialmente las personas que somos muy visuales. Tú explicas con tu voz y en el texto vemos el apoyo y lo que nos vamos a memorizar prácticamente. Y los diagramas súper buenos. Otra duda, Sandra. ¿Tú sabes en qué consiste el síndrome de Wolfram que mencionabas como parte de una de las causas de diabetes insípida central? Sí, llegué a ver que pues es un síndrome genético sumamente raro, usualmente que se expresa en la infancia y que se puede asociar incluso con otros síndromes, por ejemplo, cursan a veces también con diabetes mellitus. Pero pues realmente no ahondé mucho en el síndrome de Wolfram. Pues finalmente, como bien mencionas, sí se suele acompañar de diabetes, particularmente diabetes tipo 1. Y también otra de las cosas que hay que tomar en cuenta en el síndrome de Wolfram es que puede dar también déficits visuales, por lo tanto se tiene que estar valorando también fondo de ojo.
Y también lo que puede pasar es que tengan hipogonadismo. Estos pacientes suelen cursar con hipogonadismo, entonces pues también es algo a tomar en consideración. Pareciera ser infrecuente, pero finalmente puede pasar y pues es algo que también hay que tomar en cuenta. Hay veces que las presentaciones suelen decir, no, pues en la infancia, pero a veces ya es más como en la adolescencia, 14, 15 años. Entonces pues también puede pasar. Muy bien. Hay una pregunta en el chat. Dice, además del estudio clásico de nutrición, de que se puede derivar la osmolaridad unitaria de la densidad, ¿hay algún otro artículo que apoye esta fórmula del 35 por los últimos 2 dígitos? Pues realmente específicamente en eso no busqué. No sé si alguien de aquí de los doctores sepa. Sí se puede utilizar como un recurso, pues bueno, cuando ya no tienes osmolaridad y pues estás en el servicio social, etcétera. Es una forma de estimar, sin embargo, la sensibilidad de especificidad no es tan buena, pero sí está descrito. Muy bien. Bueno, pues si nadie tiene ninguna otra duda o comentario, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Gracias.